El pastel llegó, una monstruosidad de betún que yo misma había pedido, un intento lamentable de salvar un día que mis padres ya habían descartado. 28 años. 28 años de ser la olvidada, la sombra, la niña de prueba. Las velas titilaban, burlándose de mi soledad en el departamento que yo pagaba, la vida que había construido sin su ayuda. El teléfono permanecía en silencio. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera un mensaje genérico o automático. Nada. Jessica, mi hermana menor por 3 años, era la hija dorada. Sus cumpleaños eran eventos meticulosamente planeados, fiestas lujosas con comida servida y una lista de invitados que iba más allá de la familia. ¿El mío? Una llamada rápida, si acaso. Este año ni siquiera lograron eso. El silencio de mi teléfono gritaba más fuerte que cualquier discusión. Rebotaba la verdad que siempre había sabido, un hecho frío y duro que se incrustaba en mis huesos, simplemente no importaba. Días después, un mensaje de Jessica. Una foto. Una casa reluciente de 2 pisos con un letrero de vendido orgullosamente colocado. Mira, Jas, mamá y papá me compraron una casa, ¿no es increíble? Me quedé sin aliento. La misma semana que se olvidaron de mi cumpleaños número 28, le regalaron una casa a ella. No un enganche. No ayuda con la hipoteca. Una casa. Punto. La pantalla se difuminó. Mi visión se nubló, no por lágrimas, sino por una claridad repentina y abrasadora. La balanza no solo se inclinó, se rompió. Mi corazón, un músculo fuerte y a menudo ignorado, finalmente se abrió, no de tristeza, sino de una rabia tranquila y latente. Escribí una respuesta, mis dedos firmes a pesar del temblor en mi alma. Es hermosa, Jess. Felicidades. Presioné enviar. La mentira sabía a ceniza. Cerré los ojos, imaginando sus rostros, la sonrisa indulgente de mi madre, el asentimiento orgulloso de mi padre, siempre dirigido hacia ella. Nunca hacia mí. Nunca por mí. La decisión se solidificó, fría e inquebrantable. El juego había terminado. Ya no sería su niña de prueba. No significaría nada para ellos. A la mañana siguiente, llamé a mi trabajo. Necesito un año sabático, declaré, con voz plana, sin emoción. Con efecto inmediato. Mi jefe, el señor Henderson, un hombre cuyo exterior rudo escondía una mente sorprendentemente perspicaz, gruñó. Pareces haber visto un fantasma, Yasmín, ¿todo bien? Todo, respondí, está a punto de estarlo. Vacío mi departamento, no con la energía frenética de una fugitiva, sino con la precisión metódica de alguien que planea una fuga. Cajas llenas de libros, ropa, los pocos objetos queridos que no estaban atados a mi pasado. El resto, los muebles, los electrodomésticos, los vendí. Cancelé mi plan de teléfono, cerré mis cuentas bancarias y redirigí mi correo a un apartado postal en un pueblo a 3 estados de distancia. Cada paso fue deliberado, un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre ellos y yo. No hubo proclamación grandiosa, ni confrontación dramática. Solo una separación absoluta y silenciosa. Dejé una sola nota sin firmar sobre la encimera de la cocina para el casero, contrato terminado. Llaves dentro. Luego, me fui, dejando atrás una vida que ya había superado, una familia de la que finalmente me había desligado de manera irrevocable. Meses después, la nueva vida fluía. El aire en Cedar Creek olía a pino y tierra húmeda, un marcado contraste con el escape de gases y el asfalto de la ciudad. Mi pequeña cabaña, junto a un río serpenteante, se convirtió en mi santuario. Trabajaba de manera remota como analista de datos freelance, la soledad tranquila agudizando mi concentración, mis ingresos creciendo de manera constante. Mi nuevo teléfono, un celular temporal, solo sonaba para clientes. Mi nueva cuenta bancaria tenía un saldo cómodo e imposible de rastrear. Había desaparecido, no en el aire, sino en una existencia cuidadosamente planificada donde su alcance no podía tocarme. Una mañana de martes, un correo llegó a mi bandeja de entrada, marcado como urgente. Era de Sara, una vieja amiga de la universidad que trabajaba como asistente legal en un bufete importante. Siempre había sido una investigadora meticulosa, un sabueso para la información. La línea de asunto decía, reporte de personas desaparecidas a Yasmín Miller. Mi respiración se detuvo. Desaparecida. Me reportaron desaparecida. No distanciada. No hemos sabido de ella. Desaparecida. Una risa lenta y fría se escapó de mí. La audacia. La descarada insolencia.
Llamé a Sara. Su voz, normalmente alegre, estaba cargada de preocupación. Has, ¿estás bien? Tus padres presentaron un reporte. Están desesperados, dicen que no saben nada de ti desde hace meses. La policía está haciendo preguntas. Desesperados, repetí, la palabra con un sabor amargo en la lengua. ¿O solo inconvenientes? Suena como si estuvieran genuinamente preocupados. Tu mamá estaba llorando, diciendo que no sabía que había hecho mal. Se olvidó de mi cumpleaños, Sara, afirmé, la simple verdad flotando pesada en el aire. Luego le compró una casa a Jessica la misma semana. Eso es lo que hizo mal. Entre otras cosas. Un silencio. Oh, Has. Lo siento mucho. No lo sabía. No saben que me fui porque elegí irme. No porque esté desaparecida. Hice una pausa, un pensamiento formándose, frío y punzante. Sara, ¿me harías un favor? Uno grande. Legal. Lo que sea, Has. Ya lo sabes. Mi abuela, Eleanor Miller. Falleció cuando yo tenía 10 años. ¿Te acuerdas de ella? Claro. La señora más dulce. Siempre te daba esas pequeñas monedas de plata. Me dejó algo. Un fideicomiso. Mis padres eran los fideicomisarios. Necesito que averigües los detalles. Cada detalle. El capital, los intereses, los desembolsos. Todo. ¿Un fideicomiso? No sabía que tenías uno. Yo tampoco. No realmente. Solo recordaba vagamente que su abogado, el señor Albrecht, mencionó algo sobre eso, pero mis padres lo descartaron como planeación futura, y me dijeron que no me preocupara. Tenía 10 años. Les creí. Mi voz se endureció. Ya no les creo. La voz de Sara adquirió un tono profesional. Considéralo hecho. Esto puede tomar unos días. Registros de sucesiones, documentos del fideicomiso, es un rastro de papel. Toma todo el tiempo que necesites. Solo sé discreta. Los siguientes días se arrastraron. Continué trabajando, pero una corriente nueva corría bajo mi calma exterior. Anticipación. Temor. Y un extraño, silencioso entusiasmo. Sabía que mi abuela me había amado con intensidad, un vínculo a menudo eclipsado por el favoritismo evidente de mis padres hacia Jessica. La abuela Eleanor había sido una rebelde silenciosa, una mujer que veía más allá de lo superficial. No era descabellado imaginar que me dejara algo considerable. La pregunta era, ¿qué habían hecho mis padres con ello? Una semana después, Sara llamó, su voz tensa con ira contenida. Has, no vas a creer esto. Inténtalo. Tu abuela estableció un fideicomiso sustancial para ti. Un fideicomiso muy sustancial. Estaba planeado para madurar en tu cumpleaños número 25, con instrucciones específicas para que el capital te fuera entregado en ese momento. El valor total, con los intereses acumulados, era, bueno, suficiente para comprarle a Jessica 3 casas. Mi respiración se detuvo. 3 casas. La casa que le compraron a Jessica. La casa que vi en la foto. No era solo favoritismo. Era robo. ¿Y los desembolsos? Logré preguntar, con voz apenas un susurro. Ese es el golpe final. Había desembolsos regulares. No para ti. Para tus padres. Etiquetados como mantenimiento y gastos educativos. Han estado desviando tu herencia durante 18 años, Has. Casi la mitad del capital se había agotado antes de tu cumpleaños número 25. Y cuando maduró, simplemente, la conservaron. Nunca te lo dijeron. Nunca te la entregaron. Mi mundo se inclinó. El aire salió de mis pulmones. Mis padres no solo se habían olvidado de mí, habían saqueado sistemáticamente mi futuro. La niña de prueba era la cobertura conveniente para su explotación financiera. La casa para Jessica, las clases de ballet, las clases de arte, los costosos campamentos de verano, ¿cuánto de eso se había pagado con mi dinero? El legado de mi abuela, destinado a mí, redirigido para alimentar los sueños de su hija dorada. ¿Puedes conseguirme la contabilidad completa?, pregunté, mi voz ahora firme, fría. Cada transacción. Cada firma. Cada documento. Ya está en camino. Encriptado, por supuesto. ¿Qué piensas hacer? Recuperar lo que es mío, Sara. Y un poco más. A la mañana siguiente, inicié la siguiente fase de mi silenciosa retribución. Mi nueva abogada, una mujer aguda y directa llamada la señorita Albrecht,
pariente lejana del abogado original de mi abuela, revisó los documentos que Sara envió. Su expresión, al principio tranquila, se endureció en una línea grave. Esto es un fraude flagrante, Jasmine, declaró la señorita Albrecht, con voz baja. Incumplimiento del deber fiduciario, malversación, ocultamiento, la lista continúa. Tus padres, como fideicomisarios, tenían la obligación legal y moral de administrar este fideicomiso para tu beneficio exclusivo. En cambio, lo trataron como su alcancía personal. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, fija en ella. Podemos demandarlos. Por el monto total del fideicomiso, más daños punitivos. Con la evidencia clara y el hecho de que no te entregaron los fondos en tu cumpleaños número 25, es un caso abierto y cerrado. También podemos notificar a la policía sobre el fraude. Eso es un asunto criminal. No, policía. Aún no. Quiero que esto sea un asunto civil. Quiero que sea público. Quiero que enfrenten las consecuencias, no solo legalmente, sino socialmente. Quiero que todos sepan lo que hicieron. Mi voz carecía de malicia, solo mostraba una resolución tranquila e inquebrantable. Y quiero que se imponga una orden judicial sobre sus bienes. Inmediatamente. Cada cuenta, cada propiedad. Incluida la casa de Jessica. La señorita Albrecht levantó una ceja. ¿La casa de Jessica? ¿Por qué? Porque sospecho fuertemente que una parte sustancial de mi herencia robada se usó directamente en esa compra. Quiero congelarla, evitar que liquiden algo hasta que esto se resuelva. Una jugada audaz. Pero legalmente sólida, si podemos demostrar que los fondos son rastreables. Lo haremos. La maquinaria legal se movió con rapidez. La orden judicial los golpeó como un tsunami. Sus cuentas bancarias congeladas, sus tarjetas de crédito rechazadas, su residencia principal y la nueva casa de Jessica con gravámenes. El reporte de personas desaparecidas, que había sido un desesperado intento de localización, ahora se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas para ellos. Los medios locales, al notar las circunstancias peculiares de un adulto desaparecido cuyos padres enfrentaban una demanda masiva, comenzaron a hacer preguntas. Yo permanecía oculta, un fantasma en la máquina, moviendo los hilos desde lejos. Mis padres, repentinamente despojados de su comodidad financiera, estaban en un estado de pánico desconcertante. Jessica, cuya casa soñada ahora estaba legalmente comprometida, estaba furiosa. Sara volvió a llamar, su voz mezclando asombro y satisfacción sombría. Has, esto es un circo. Tus padres están llamando a todos los abogados de la ciudad, pero nadie quiere tocar el caso. La evidencia es demasiado condenatoria. Y la policía ahora analiza el reporte de personas desaparecidas con un nuevo enfoque, no como búsqueda, sino como posible pista en una investigación de fraude financiero. Bien, dije, una sola palabra, cargada de significado. El periódico local, The Cedar Creek Chronicle, publicó en portada, pareja prominente local enfrenta demanda por malversación de su hija, desaparecida, . El artículo detallaba el fideicomiso, el desvío de fondos y la falta de entrega. Pintaba un retrato devastador de la traición parental. La sección de comentarios, que nunca leí, imaginé que era un hervidero de indignación. Mis padres, acorralados y expuestos, finalmente se comunicaron. No conmigo directamente, sino a través de su nuevo y desesperado abogado, el señor Harrison. Envió un correo a la señorita Albrecht, con copia a mi nuevo correo, imposible de rastrear. Era un ruego de negociación. Mis clientes están profundamente angustiados, escribió el señor Harrison. Desean resolver esto de manera amistosa. Están dispuestos a ofrecer un acuerdo. Se lo reenvié a la señorita Albrecht. Ningún acuerdo, respondí. Aún no. Quiero que sientan todo el peso de lo que hicieron. Quiero que se retuerzan. La señorita Albrecht, una mujer que comprendía el arte del fuego lento, accedió. Respondió con un rechazo tajante, exigiendo la restitución total del valor original del fideicomiso, más los intereses que habrían generado si se hubiera invertido correctamente, más daños punitivos por fraude y angustia emocional. La cifra era astronómica. Los arruinaría. Mi madre, desesperada, intentó llamarme a mi antiguo número desconectado. Luego llamó a Sara. Sara, leal hasta el límite, me reenvió los mensajes de voz. Jasmine, por favor, tu padre y yo, cometimos un error, te amamos. Solo que, necesitábamos el dinero. Para el ballet de Jessica, su universidad, era por la familia. Su voz se quiebra,
un sollozo performativo. Por favor, solo habla con nosotros, no hagas esto. Escuché sus palabras, su súplica cuidadosamente construida, y no sentí más que un vacío doloroso. No por ellos, sino por la niña que fui, la que anhelaba su amor, su atención, su validación. La que creyó en sus mentiras. Borré el mensaje de voz. Unas semanas después, llegó el día de la audiencia preliminar. Yo, por supuesto, no estuve presente. La señorita Albrecht me representó, una presencia imponente en la sala. Mis padres, luciendo agotados y desaliñados, se sentaron frente a ella. Jessica, pálida y con lágrimas, estaba a su lado. El juez, tras revisar la extensa documentación, no perdió tiempo. Señor y señora Miller, declaró el juez, con voz carente de emoción, la evidencia presentada por la abogada de la señorita Miller es convincente. Sus acciones constituyen un claro incumplimiento del deber fiduciario y fraude financiero. Este tribunal falla a favor de la demandante, Jasmine Miller. Se le restituyen la totalidad del fideicomiso, más todos los intereses acumulados, más daños punitivos por angustia emocional. Todos los activos congelados, incluyendo la propiedad adquirida para Jessica Miller, serán liquidados para satisfacer este fallo. Además, el tribunal remite este asunto a la oficina del fiscal para la revisión de posibles cargos criminales. El martillo golpeó, un golpe final y resonante. La noticia se difundió rápidamente. La historia de su caída se propagó como pólvora, una lección de codicia y mala conducta parental. Su reputación cuidadosamente construida, basada en mentiras y dinero robado, se derrumbó. Jessica perdió su casa. Mis padres lo perdieron todo. Sus antiguos amigos, antes rápidos en alabar su familia perfecta, ahora los evitaban, con sus rostros marcados por el juicio. Recibí un correo final de la señorita Albrecht. Está hecho, Jasmine. El fallo está asegurado. Se les ha ordenado desocupar su hogar. El proceso de liquidación comenzará la próxima semana. Tus fondos se transferirán a tu cuenta este mes. Cerré mi laptop, el suave aroma a agujas de pino entrando por la ventana abierta. El río murmuraba su antigua canción, un contrapunto calmante a la tormenta que había pasado. Me habían reportado como desaparecida, solo para descubrir que no estaba perdida, sino encontrada. Me encontré a mí misma. Encontré mi fuerza. Encontré mi voz. Y al hacerlo, finalmente, irrevocablemente, encontré mi camino a casa. El legado de mi abuela, el que intentaron robar, no solo volvió a mí, sino que se convirtió en el instrumento de su perdición. La niña de prueba había aprendido su lección. Y había ganado.